Ñañaykuna turaykuna alliyanchu imaynayan kashankichis kusisqacha llakisqacha imaynallacha kashankichis kunan punchaymi munay llank'ayta llank'asunchis kunanmi riqsichisaykis kumpaykunata paykunan Ana y Juan paykunan kunan punchay llank'ay siwasunchis. Queridos amigos, el día de hoy Ana y Juan nos va a ayudar en el trabajo que vamos a realizar el día de hoy, esperando que se encuentren muy bien. Y siempre recuerden, ustedes no deben salir de casita, ¿sí? No deben de salir. Así que quédate en casa, ¿sí? Muy bien. A ver, les voy a contar una pequeña historia de Juan y Ana. Son novios, pero no le avisen. A ver, Juan le dice a Ana, Ana, tú juegas con él, también juegas conmigo, juegas con ellas, juegas con ellos. Así, Juan le dice así. Y Ana le responde, sí, es que yo soy muy sociable y me gusta jugar con Juan, con él, con ella, con ellos y con todos. Adivinen, amiguitos, ¿qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Pronombres personales. Muy bien. Entonces vamos a trabajar pronombres personales. A ver, ¿ustedes saben cómo se dice pronombres personales en quechua? ¿Sí? ¿No? Muy bien. Aquí está. Sutigrantincuna. Vamos a trabajar pronombres personales. Sutigrantincuna. Muy bien. El día de hoy les voy a enseñar los 7 pronombres. En quechua tenemos 7 pronombres. Tenemos 2 nosotros, uno incluyente y el otro excluyente. ¿Ya? Antes de empezar, también les quiero recordar que para decir él y ella se utiliza pai para ambos. En inglés sí tenemos, ¿cierto? He y she. En quechua no. Ambos se va a decir pai, pai. ¿Ya? Muy bien. Dicho esto, ¿cómo se dice yo en quechua? Ah, noca. Muy bien. Voy a escribir acá noca. ¿No es cierto? ¿Cómo se dice entonces yo en quechua? Noca. Muy bien, excelente, chicos. ¿Y cómo se dice tú? ¿Cómo se dice tú? ¡Ah! Excelente, can. ¿Y cómo se dirá él o ella? Pai. Muy bien. Pai, ¿no es cierto? Pai se escribe así, pai. ¿Y cómo diré nosotras? Les había dicho que existen 2 nosotras, ¿no es cierto? Uno incluyente y otro excluyente. Muy bien, se lo voy a escribir los 2, ¿ya? Nokaiku y nocanchis. No canchis. ¿Estamos? No kaiku, no canchis. Pero, profesora, ¿cómo voy a diferenciar cuál de los 2 es excluyente y cuál de ellos es incluyente? Muy bien, les explico. A ver, no kaiku, voy a decir solo Ana, Juan y yo, sin ti. No kaiku, solo nosotros, los 3, ¿ya? Solo los 3. ¿Estamos? Pero entonces sería excluyente porque te estoy excluyendo a ti, ¿no es cierto? Muy bien. No canchis va a ser Ana, Juan, yo y tú. No canchis. Los 4. Entonces sería incluyente porque te estamos incluyendo a ti más, ¿no es cierto? Incluyente. ¿Estamos claros? No kaiku, excluyente, porque Ana, Juan y yo te vamos a excluir a ti. Solo los 3 nosotros, ¿ya?
Y no canchis, incluyente, porque Ana, Juan y yo y a ti más te vamos a incluir para que sean nosotros. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, después, ¿qué seguirá? ¿Cómo se dirá ustedes en quechua? Ajá. Cancuna. Cancuna, ¿no es cierto? ¿Y cómo se dirá ellos en quechua? Paicuna. Paicuna. Muy bien. Entonces ya están los 7. No can, pai, no caico excluyente, no canchis incluyente, cancuna y paicuna. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro deber? Aprender los 7 pronombres. ¿Sí? Primero aprender los 7 pronombres. A ver, ustedes me van a ayudar. Otra vez lo voy a decir. A ver, todos. No can. Muy bien. Can. Muy bien. Pai. Muy bien. No caicu. No canchis. Cancuna. Paicuna. Muy bien. Están súper activos. Excelente. Ahora les voy a enseñar algunos verbos y cómo se conjugan en tiempo presente con los pronombres. ¿Está bien? Ustedes me van a ayudar. A ver, ¿qué verbo conocen? ¿Cómo se dice cantar? Ajá. Taqui, profesora, ya chachis, taqui. Muy bien. Taqui. ¿Y cómo se dice el verbo bailar? Tusu. Muy bien. Tusu, ya chachi. ¿Cómo se dice el verbo caminar? Caminar. Puri. ¿Y cómo se dice el verbo hablar? Ajá, rimay. Rimay. ¿Qué otro verbo más? A ver. Pujllay, excelente, muy bien. Pujllay, jugar, ¿no es cierto? Tenemos el verbo taqui, que es cantar. Tusui, bailar. Puri, caminar. Rimay, hablar. Pujllay, jugar. Mijuy, el verbo más importante de comer, ¿no es cierto? Mijuy. Si no comemos, nos morimos, ¿no? Mijuy. Muy bien, ya tengo un verbo, 2 verbos, 3, 6 verbos, ¿no es cierto? Hemos aprendido pronombres y verbos. Muy bien. Y ustedes tienen que seguir practicando más verbos, investigando más verbos, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, para conjugar el verbo en tiempo presente, tengo que agregar ciertos sufijos. ¿Ya? Para ello vamos a empezar a escribir. ¿Cuáles serán? A ver, para noca, le voy a agregarle ni. Acá ya. Ni. Para el pronombre noca, le voy a agregarle ni. ¿A dónde, profesora? Al verbo. ¿Ya? Al verbo. Por ejemplo, ¿cómo digo yo canto? Ajá. Entonces diré noca, porque es yo. Cantar es el verbo, es el taqui. ¿Qué voy a hacer? Le voy a quitar este y le voy a agregarle ni. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Otra vez? Muy bien. Noca es yo. Yo canto, quiero decir. Noca, el verbo taqui es cantar, pero le tengo que quitar la y para agregarle un sufijo que se llama ni. ¿Ya? Entonces mi verbo se va a convertir, o mi pequeña oración se va a convertir noca taqui ni. ¿No es cierto? Aquí sí te le voy a agregar taqui. ¿No es cierto? Entonces va a decir noca taqui ni. Le quité la i.
La Y, la Y. Entonces ahora se ha convertido en una oración y digo, no katakini, yo canto. ¿Estamos? Muy bien. ¿Y qué se agrega, profesora, para can? Ajá, para can vas a agregarle inki. Inki. ¿Ya? Entonces, si le agrego inki, ¿qué me falta para decir tú cantas? Sí, muy bien. Can es tú y cantar está aquí, pero como le voy a quitar la Y, le voy a poner taki nomás. Y se va a convertir takinki. ¿Estamos? Muy bien. Para pai, ¿qué se agrega, profesora? Para pai se va a agregar N. ¿Ya? Para pai se va a agregar N. Entonces, pai, taki nomás le voy a poner acá, ¿cierto? Pai, taki. Entonces va a decir mi oración, pai takin, el can. Pai takin, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y en nokaiku qué será, profesora? En nokaiku, muy bien. El iku. De acá vamos a poner a Juan, le vamos a trasladar un poquito más allá para que nos pueda seguir colaborando con el ejercicio, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo se llamaba ella? Ana. Acá le vamos a poner Ana. ¿Y cómo se llamaba él? Juan. Juan. Muy bien. Continuamos, estamos con nokaiku, con nosotros excluyente. Entonces, nokaiku, ¿qué le iba a agregar? Iku, ¿no es cierto? Entonces, a esa lejita le vamos a agregar iku. ¿Y qué verbo le tengo que poner para decir nosotros cantamos? Taki, ¿no es cierto? Muy bien, ahí le ponemos taki. Todos van juntos, ¿ya? Takiku, entonces va a decir nokaiku, takiku. ¿Estamos? Muy bien. En nokanchis, takinchis, en nosotros incluyente, ¿no es cierto? Nokanchis, acá también vamos a agregar este de acá, inchis. ¿Ya? Inchis. Inchis. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a agregar? ¿Qué verbo? Solo taki, ¿no es cierto? Taki. Muy bien. Y dice, no canchis, taquinchis. ¿Han visto? No canchis, taquinchis. Muy bien. En Cancuna, ¿qué se le agrega, profesora? Seguro cuna. No, no se agrega cuna. Se agrega inquichis, ¿ya? Desde acá. Inquichis. ¿Qué se agregaba? Inquich. No se olviden, ¿ya? Para Cancuna se le agrega inquichis. ¿Qué me falta? El verbo. ¿Qué verbo? Taki. Muy bien. Acá le voy a poner taki. Entonces, ¿qué va a decir? Cancuna taquinquichis. Cancuna taquinquichis, ¿no es cierto? Muy bien. Y para ellos o ellas, ¿qué le voy a agregar? Ajá, inku. ¿Están activos por ahí? Inku. ¿Así será? Ajá. ¿Qué nos falta ahora? El verbo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a decir? Paikuna taquinku. Muy bien, ¿ya ves? Qué fácil, ¿no? Primero pronombres, verbos y la conjugación de verbos. No katakini, kantakinki, paitakin, no kaiku takiku, no kanchis takinchis, kankuna takinkichis, paikuna takinku. ¿No es cierto? Muy bien, ya está con el verbo taki. Lo vamos a borrar, ¿ya? Todo el verbo taki. ¿Ustedes creen que podemos ahora trabajar con tusu? Sí, ¿no es cierto? Lo voy a borrar todo el verbo de taki. Taki, taki.
Lo vamos a borrar. Muy bien. Ahora, tusuy. ¿Qué es el verbo tusuy? Ah, bailar, ¿no es cierto? Muy bien, pero ¿qué debo de hacer? Muy bien, quitarle Y o Y, ¿no es cierto? ¿Y qué debo de agregarle? Los sufijos, es en tiempo presente. Yo quiero decir, yo bailo. ¿Qué debo de poner? Ajá, no tusu. Acá le voy a poner tusu. Entonces va a decir, no tusuni. Yo bailo. Para que diga, tú bailas, tusu también, ¿no es cierto? Acá le voy a poner tusu. Entonces va a decir, tusunki, ¿no es cierto? Para él, pai, tusun, muy bien. Pai tusun, él baila. Muy bien, no kaiku, tusu. Si se han dado cuenta, en sí a todos le tienen que agregar tusu. Tusu, tusu y tusu. ¿Y por qué, profesora? Ah, recuerden, como le estamos quitando la Y, le estamos agregando los sufijos en tiempo presente. Entonces le he puesto a todos tusu. ¿Y cómo va a decir el significado, profesora? No katusuni, yo bailo. Kan tusunki, tú bailas. Pai tusu, él baila. No kaiku tusuiku, solo Ana, Juan y yo bailamos. No canchis tusunchis, Ana, Juan, yo y tú más bailamos. Recuerden que es excluyente, incluyente. Y cancuna tusunquichis, ustedes bailan. Ustedes que están en casita, bailan. Paikuna tusunku, ellos bailan. Ana, Juan y otros de sus compañeros, ellos bailan. ¿Ya? Muy bien. Profesora, queremos con el verbo puri. ¿Qué es el verbo puri? Caminar. Entonces, igual le voy a borrar todo el tusu. Todo el tusu. Y le voy a agregar ya también, este tusu también lo vamos a borrar. Y le voy a agregar el verbo puri, caminar, ¿no es cierto? Sacar todos puri. A todos, ¿no es cierto? Puri, 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 puri. Recuerden que tienen que estar juntos, ¿ya? Juntos, juntitos. Puri, ¿ya? Juntitos, ya es junto porque estamos quitando Y y entonces le estamos agregando los sufijos. Muy bien. Puri, no purini, yo camino. Can purinki, tú caminas. Pai purin, él camina. No kaiku puriku, nosotros caminamos. Ana, Juan y yo. No canchis, purinchis. Entonces caminamos Ana, Juan, yo y tú más, ¿no es cierto? Incluyente, excluyente, no se olviden. Cancuna, purinquichis. Ustedes caminan, los que están en casita, caminan. Paikuna, purinku. Ellos caminan, ¿no es cierto? Muy bien, y hemos hecho ¿cuántos verbos? 3, ¿no es cierto? ¿Y quieren trabajar con rima? Ajá. ¿Y qué debo hacer para rima, no es cierto? A ver, ¿qué debo de hacer? Ajá, quitarle, ¿no es cierto? ¿Qué le debo de quitar? Muy bien. Le debo de quitar y agregarle el sufijo. Entonces, ¿qué le debo de agregar? Rima a todos, ¿no es cierto? Muy bien. Ya está. Ya están entendiendo en casita, ¿no es cierto? Solo hay que practicar. Rima. Rima. Ahí está. Ahora sí me salió más juntito, ¿no es cierto? Ya voy calculando. Rima. 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 Rima.
Muy bien. Esa, no me gusta esa, lo voy a cambiar ya. Así, muy bien. Muy bien. El verbo rima, ¿y qué era? Hablar, ¿no es cierto? Entonces se va a convertir no ka rimani, kan rimanki, pai rima, no kaiku rimaiku, no kanchis rimanchis, kankuna rimankichis, paikuna rimanku. Y lo pueden hacer con diferentes verbos, ya en la conjugación de verbos en tiempo presente. Más después vamos a aprender a conjugar verbos en tiempo pasado y en futuro. Por el momento, la ficha que les voy a enviar es aprender los pronombres y realizar la conjugación en tiempo presente. No se olviden, si no pueden, véanlo otra vez el video hasta que nos quede en cabecita. Ya los pronombres, los sufijos, es cuestión de aprenderse verbos y sufijos. El resto es sencillo, ¿ya? Ya vamos entrando un poco a lo que es la gramática. ¿Estamos? Muy bien. Ustedes en casita lo pueden hacer con pugnay, con mijuy, con puri, con tiay, ¿qué más? Guatay, nadar, guatay, amarrar, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Eso sería todo por hoy. Espero que hayan aprendido. Cualquier consulta, ya saben, al mensajito, envíenme y ahí estoy para sacarles sus dudas. Tú para Chiscama.